7 tipos de personas que debes evitar según los estoicos. ¿Realmente estás rodeado de las personas correctas? La calidad de nuestra vida está profundamente influenciada por las personas que decidimos tener a nuestro alrededor. Desde la filosofía antigua, los estoicos sabían que las relaciones humanas no son neutrales, nos levantan o nos derrumban. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, 3 de los máximos exponentes del estoicismo, reflexionaron ampliamente sobre cómo nuestras interacciones con los demás pueden impactar nuestro bienestar, nuestra virtud y nuestro propósito en la vida. Marco Aurelio dijo alguna vez, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Pero estos pensamientos, tan nuestros, son moldeados en gran parte por las personas que dejamos entrar en nuestra vida. Si pasamos tiempo con quienes tienen actitudes negativas, conflictivas o vacías, estas dinámicas pueden arrastrarnos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Los estoicos no eran moralistas ni juzgaban a los demás, pero tenían claro que cuidar nuestra mente y nuestro entorno era esencial para mantenernos firmes en el camino de la virtud. Hoy exploramos a fondo los 7 tipos de personas que, según los estoicos, debemos evitar. No solo te hablaré de quiénes son, sino también de cómo identificarlas y cómo enfrentarlas sin caer en el juicio ni el desprecio. La clave está en preservar tu paz interior y caminar con propósito. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal para que no te pierdas más contenido que te ayudará a transformar tu vida y encontrar la sabiduría en cada paso. 1. Los que se quejan de todo. La negatividad como veneno emocional. Epicteto nos recuerda, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Sin embargo, hay personas que viven atrapadas en una narrativa constante de queja. Todo es motivo de lamento, el clima, el trabajo, las relaciones y hasta las cosas más triviales. Lo que comienza como una queja inocente puede convertirse en un hábito tóxico que impregna sus conversaciones, y eventualmente, tu propia mentalidad. Imagina que tienes un amigo o colega que constantemente dice frases como, nada nunca me sale bien o, siempre tengo mala suerte. Aunque al principio quieras empatizar o animarlo, llega un punto en que estas conversaciones empiezan a drenar tu energía. Sin darte cuenta, comienzas a adoptar una visión más pesimista del mundo, porque estar rodeado de esta negatividad es como caminar bajo una lluvia constante, tarde o temprano, te mojas. Los estoicos te dirán que, aunque puedes ofrecer apoyo a estas personas, debes ser consciente de la influencia que tienen sobre ti. Séneca decía, el sabio no evita ayudar, pero no permite que su paz sea perturbada. Si alguien se niega a cambiar su actitud y sus quejas se vuelven una constante, es momento de limitar el tiempo que pasa con esa persona. 2. Los que buscan el conflicto. La paz como tesoro invaluable. Séneca escribió, evita las disputas innecesarias, no hay mayor triunfo que la paz. Sin embargo, hay personas que parecen vivir para el conflicto. Siempre están al borde de una discusión, ya sea porque les encanta tener la razón o porque disfrutan sembrar discordia. Estas personas convierten cualquier situación en un campo de batalla, y estar cerca de ellas significa enfrentarse a un estrés constante. Por ejemplo, piensa en un familiar o colega que no puede dejar pasar una opinión contraria sin convertirla en un debate. Incluso los desacuerdos más pequeños se inflan hasta convertirse en tensas confrontaciones. No solo te desgastan emocionalmente, sino que también pueden desviar tu atención de lo que realmente importa. Los estoicos valoraban la serenidad por encima de todo. Marco Aurelio decía, nada merece más tu esfuerzo que la paz de tu mente. Si alguien en tu vida constantemente trae caos y conflicto, los estoicos te aconsejarían tomar distancia. No es un acto de egoísmo, sino de protección. 3. Los manipuladores. La libertad interior como máxima prioridad. Epicteto afirmaba, quien cede su mente a los caprichos de otro, renuncia a su propia libertad. Los manipuladores son personas que, con sutileza o descaro, buscan controlar a los demás para satisfacer sus propios intereses. Estas personas suelen jugar con tus emociones, pueden hacerte sentir culpa, miedo o incluso obligación para lograr que hagas lo que ellos desean.
Un ejemplo claro es un amigo que siempre usa el chantaje emocional. Si realmente te importara, harías esto por mí. Al principio, podrías ceder porque valoras la relación, pero con el tiempo te das cuenta de que estas dinámicas son un atentado contra tu autonomía. Para los estoicos, la libertad interior es sagrada. No podemos permitir que nadie tenga poder sobre nuestra mente o nuestras decisiones. Si identificas que alguien en tu vida utiliza la manipulación para controlarte, es fundamental establecer límites firmes. Esto no significa romper relaciones de manera abrupta, sino asegurarte de que tu integridad permanezca intacta. 4. Los que viven en la superficialidad. La profundidad como clave del propósito. Séneca advertía, no te pierdas en lo superficial, lo que realmente importa está más allá de las apariencias. Hay quienes pasan la vida centrada únicamente en lo material, lo inmediato o lo que les otorga placer instantáneo. Estas personas suelen evitar las conversaciones profundas o reflexiones significativas, y priorizan cosas como la riqueza, la moda o el reconocimiento social. Por ejemplo, un conocido que solo habla de sus últimas compras o de cómo fue su fin de semana puede parecer inofensivo. Pero si notas que nunca hay una conexión más profunda, que no comparte valores o que evita temas trascendentales, puede ser una señal de alerta. Los estoicos creían que la vida debe estar orientada hacia la virtud y el propósito. Si pasas demasiado tiempo con personas que solo valoran lo externo, podrías desviarte de tu camino. Rodéate de quienes te inspiren a crecer, no de quienes te anclen en lo superficial. 5. Los que carecen de autocontrol. El autocontrol como virtud esencial. Epicteto decía, quien domina sus pasiones domina su vida. Sin embargo, hay personas que no tienen control sobre sus emociones, deseos o impulsos. Estas personas suelen reaccionar de forma impulsiva, creando caos y afectando a quienes están cerca. Un ejemplo claro es alguien que tiene frecuentes arrebatos de ira o que toma decisiones irracionales sin pensar en las consecuencias. Su falta de autocontrol no solo genera tensión, sino que también puede ponerte en situaciones incómodas o peligrosas. Para los estoicos, el autocontrol es una de las virtudes más importantes. Si bien es natural querer ayudar a estas personas, es importante recordar que su falta de control puede arrastrarte si no estableces límites claros. 6. Los que no tienen un propósito. La importancia de vivir con dirección. Marco Aurelio escribió, un alma sin propósito es como un barco a la deriva. Sin embargo, hay personas que pasan la vida sin un objetivo claro, simplemente dejando que los días pasen sin cuestionarse nada. Estas personas suelen estar atrapadas en la apatía o la rutina, y rara vez se esfuerzan por mejorar o crecer. Pasar demasiado tiempo con personas así puede hacer que pierdas tu propia motivación. Aunque no debes juzgarlas, los estoicos te aconsejan rodearte de quienes te inspiran a ser mejor. Busca aliados que compartan tu deseo de vivir con propósito y dirección. 7. Los que te alejan de tus valores. La integridad como brújula de la vida. Séneca afirmaba, nada vale más que tu alma. Hay personas que, de manera directa o indirecta, pueden influenciarte para que comprometas tus valores. Tal vez te alienten a hacer algo que sabes que está mal, o simplemente te expongan a entornos que van en contra de tus principios. Los estoicos te recordarían que nunca debes traicionar tu integridad. Si alguien te aleja de tus valores, es momento de tomar distancia. La verdadera fortaleza reside en ser fiel a ti mismo, incluso cuando otros intentan desviarte. Rodearte de las personas correctas no es un acto de egoísmo, sino un compromiso contigo mismo. Como diría Marco Aurelio, elige tus compañeros con la misma atención con la que eliges tus palabras. Al evitar estos 7 tipos de personas, no solo protege tu paz, sino que también creas un entorno donde puedes crecer y florecer plenamente. La clave está en actuar con sabiduría, sin juzgar ni despreciar a los demás, pero siempre priorizando tu camino hacia la virtud. Así que pregúntate, ¿estás rodeado de las personas correctas? Si no, recuerda que está en tus manos hacer el cambio. Si conoces a alguien a quien este mensaje podría ayudar, no dudes en compartir el vídeo.
A veces, un pequeño acto como este puede marcar una gran diferencia en la vida de otra persona. Hagamos que más personas descubran el poder del estoicismo.